Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche tan especial del día 26 de noviembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio que estamos haciendo en la palabra del Señor, relacionado con nuestro carácter. Damos gracias a Dios porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza para poder reflejar su carácter aquí en la tierra. Y el Espíritu del Señor a través de la palabra ha estado tratando durante todo este tiempo con nosotros, moldeando ese carácter para que seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Así que nos preparamos pues para el estudio del día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos. Bendecimos y glorificamos tu nombre y te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy, como hijos, adoradores y servidores tuyos, estamos delante de ti para que nos ministres a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos imparta tu vida, tu naturaleza, para que podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Señor, acomoda lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro a través de la trascendencia de tu Espíritu, y que el maravilloso Consolador se convierta ahora en nuestro Maestro para revelarnos las verdades contenidas en tu palabra, que nos edifiquen y nos fortalezcan en nuestro ser interior. Para ello abrimos nuestros corazones. Deposita lo que tienes preparado para nosotros en esta noche, y desde ya nosotros queremos darte la honra y la gloria porque sabemos que tú lo vas a hacer. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, en disertaciones anteriores ya le presenté dos temas relacionados con la conciencia: la razón de ser de la conciencia y el testimonio de la conciencia. Hoy les presento el valor de la conciencia, porque quiero tocar lo relacionado con nuestra conducta delante de Dios y de los hombres. Los líderes de los judíos acusaron falsamente al apóstol Pablo ante el procurador Félix. Ellos se apoyaron para su acusación en un orador llamado Tértulo. Este hombre hizo tres acusaciones en contra de Pablo. Una, que era una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Dos, que era el cabecilla de una secta religiosa no reconocida que estaba en contra de la ley romana. Y tres, que intentó profanar el templo. Los líderes religiosos esperaban que estas acusaciones persuadieran a Félix para ejecutar a Pablo y así mantener la paz en Palestina. Después que el procurador escuchó las acusaciones, le dio señal al apóstol para que presentara su defensa, donde Pablo habló de su conciencia sin remordimiento, como aparece en Hechos capítulo 24, versículos del 10 al 16, que dice de la siguiente manera: entonces, cuando el procurador le dio señal para hablar, Pablo contestó: sabiendo que por muchos años has sido juez de esta nación, con confianza expondré mi defensa. Tú puedes cerciorarte de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos del pueblo, ni en la sinagoga ni en la ciudad. Tampoco pueden ellos comprobarte las cosas de las que ahora me acusan. Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mi Padre conforme al camino que ellos llaman secta.
creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que habrá resurrección de los justos y de los injustos. Y por eso yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. Conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. La fe cristiana, cuando es predicada en un nuevo contexto, generalmente genera reacciones contrarias que producen confrontación. Es allí donde se hace necesario establecer algunas pautas a seguir para aclarar y explicar la esencia de la fe y su sentido práctico. Primero, el énfasis ha de estar en que el Evangelio procura cambios al interior de las personas y por extensión en el conjunto de la sociedad, pero que su propósito no es la generación de conflicto y desórdenes. Segundo, que lo que predicamos no es fruto de nuestras reflexiones particulares o creación de hombres, sino que corresponde al mensaje redentor de Dios en cumplimiento de su propósito eterno de redimir al ser humano de su condición de pecado. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar dos aspectos esenciales del valor de la conciencia. El primero, una buena conciencia ante Dios. El segundo, una buena conciencia ante los incrédulos. Vamos entonces a ver este primer punto, una buena conciencia ante Dios. Se sustenta en 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Pedro nos enseña que Cristo nos ha hecho libres, pero que no debemos usar nuestra libertad como pretexto para mantener actitudes maliciosas, caprichosas y egoístas. Por el contrario, hemos sido librados para que nos sujetemos voluntariamente a aquellos que nos gobiernan. Somos libres para mostrar respeto a todas las personas, libres para expresar un amor abnegado y genuino con el que ayudemos y edifiquemos a los demás cristianos y al resto de los humanos con nuestros actos de humildad y bondad. El apóstol aplica estos principios a la vida de los esclavos, aquellos que están bajo el dominio de amos crueles y desconsiderados. Deben demostrarle tanto respeto y obediencia como si fueran amos buenos y generosos. Es mucho más probable que estos cristianos se ganen el corazón de sus amos si reflejan en sus actos la gracia de Dios, siempre con una buena conciencia y un constante reconocimiento de la presencia divina en su vida. El que se comporta de esta manera también es capaz de soportar todo el sufrimiento y el dolor que lleguen injustamente a su vida. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros los cristianos cuando nos tratan de manera cruel y desconsiderada? La reacción natural de una persona cuando es maltratada es defenderse como pueda, devolver la acción y vengarse o abandonar la escena. Estas reacciones también pueden aplicarse a casi todas aquellas situaciones en que una persona simplemente no recibe el respeto, el reconocimiento y el honor que cree merecer. El hombre natural levantaría la voz para pelear por sus derechos
o abandonaría la situación para buscar una que pudiera satisfacer su ego. Pero los métodos de Dios son completamente distintos a los del hombre. En 1 de Pedro capítulo 2 versos del 11 al 20, donde se habla acerca del tema del maltrato, encontramos varios principios. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, manteniendo una buena conducta ejemplar. En la versión Reina Valera dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. En el versículo 13 hay otro principio. Sométase a toda institución humana. Así que hay que mantener una buena conducta ejemplar, primer principio. Someterse a toda institución humana, segundo principio. Tercer principio, en el verso 17, honren a todo, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Aquí por rey podemos poner el presidente de la República. El cuarto principio está en el versículo 18. Estén sujetos a sus amos. Aquí por amos podemos poner al jefe, al pastor, al padre, etc. Estos pasajes indican lo importante que es mantener una conciencia limpia delante de Dios. De esta manera, cuando venga el maltrato, no tendrá ninguna razón de ser. Es decir, así quedará bien claro que sufrimos injustamente. Si tiene buena conciencia, el cristiano puede consolarse en su corazón sabiendo que va tras los pasos de Jesús y que recibirá fuerza de parte del Señor para soportar todo lo que tenga que sufrir. En otras palabras, tener una buena conciencia delante de Dios es la clave para determinar cómo hemos de comportarnos y reaccionar hacia aquellos que nos maltratan injustamente, o cómo debemos actuar con los que tratan de sacar ventaja de nosotros. El apóstol Pablo tenía profundas convicciones, por lo que él mismo se ejercitaba constantemente en conservar una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres, como dice Hechos 24:16. Pablo no dice que no tenga pecado ni que sea ya perfecto, pero puede dar fe de que en cuanto a la observancia de la ley, había sido irreprensible, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 6. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Era irreprensible en extensión ante Dios y ante los hombres. Quien profesa honrar a los hombres y no honra a Dios es un mentiroso. Quien profesa honrar a Dios y no honra a los hombres es un hipócrita. B. En profundidad, Pablo no solo era irreprensible en extensión, era irreprensible en profundidad. Pablo se esmeraba en portarse de modo irreprensible, basado en la esperanza de la resurrección. Filipenses capítulo 3, versículos del 11 al 14, él dice de la siguiente manera: y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Versículo 12. No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tremendo. El apóstol ya no es que había alcanzado la perfección, pero su mirada estaba fija, puesta en el Señor Jesucristo. El escritor a los hebreos nos dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Sabe que estamos viviendo tiempos peligrosos en lo que nosotros en ningún momento podemos desviar nuestra mirada del Señor Jesucristo. Hay doctrinas que están tratando de sacarnos de esa posición firme en el Señor Jesucristo y quieren poner por encima de Cristo y del sacrificio de la obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo cosas que eran símbolos o sombra de lo que sería verdadero en nuestro Señor Jesucristo. Vamos al siguiente punto, el punto número 2. Una buena conciencia ante los incrédulos. Está basado en 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol: tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. Así como en el pasaje del punto anterior, el apóstol habla del tema del maltrato y encontramos varios principios. En este pasaje, los versículos del 14 al 17 también nos presentan varios principios. Por ejemplo, en el versículo 14 dice: no se asusten por temor de ellos. Aquí habla de los amos, que nosotros podemos poner allí en vez de amos, jefes, pastores, padres. El versículo 15 hay otro principio: santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. En el versículo 16 hay otro principio: tener buena conciencia. Amados hermanos y hermanas, no es suficiente pedirle a Dios que bendiga a aquellos que nos maltratan. Pedro nos asegura que demostramos aún más que le damos la honra debida al Señor cuando estamos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande declaraciones o explicaciones acerca de la esperanza que hay en nosotros, como dice 1 Pedro 3:15. Estamos hablando de una respuesta real y verdadera, una defensa inteligente y racional del Evangelio. Pablo presentó este tipo de defensa ante el Sanedrín y ante el rey Agripa. Él sabía lo que creía y podía decir por qué lo creía. Hay algunos que no tienen una fe firme en el Señor Jesucristo y cualquier viento de doctrina los mueve de su fundamento en el Señor Jesús, porque no saben ni en quién cree y por lo cual no pueden explicar la fe que tienen en el Señor Jesucristo. Cualquiera los envuelve. Nosotros también debemos prepararnos para darle este tipo de respuesta a todo aquel que nos pide alguna explicación acerca de nuestra fe. No tiene que ser siempre ante un tribunal.
Se trata de todas las situaciones que se nos presentan, aún las conversaciones diarias que sostenemos con los demás. Para hacer esto se necesita una verdadera preparación, tanto en cuanto a estudio bíblico como en cuanto a experiencia espiritual. Debemos tratar de presentar la verdad del Evangelio en una forma amable, con toda humildad y cortesía, y en una actitud que refleje reverencia a Dios y muestre respeto y consideración a aquellos con quienes hablamos. ¿Qué es lo que más puede estorbar a nuestro testimonio? Una mala conciencia que nos llene el alma con sentimientos de culpa surgidos del pecado, de las actitudes egoístas y de la vida desenfrenada. Esto no solo estorba nuestro testimonio, sino que también nos llenará el corazón de terror y cobardía. La conciencia culpable nos aleja de la asistencia del Espíritu Santo, y esto también obstaculiza nuestro testimonio. ¿Cómo podemos mantener una buena conciencia? Solo podemos tener una buena conciencia cuando observamos una conducta agradable a Dios y vivimos de manera correcta. Esto únicamente lo podemos lograr en Jesucristo y a través de Él. Muchas veces, aunque estemos tratando de vivir de la mejor manera en Cristo, tendremos quienes traten de desprestigiarnos, hablando falsedades contra nosotros y llamándonos malhechores, como lo hicieron con el apóstol Pablo. Sin embargo, como nosotros tenemos una buena conciencia delante de Dios y sabemos que todo lo que dicen es falso, no los insultamos ni le devolvemos las ofensas que ellos pueden hacernos. Como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, hablando del Señor Jesucristo, Pedro dice, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Mire lo que también dice el apóstol en su primera carta, el capítulo 3, el versículo 9. Dice, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan pues, para esto han sido llamados. Hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir, para bendecir incluyendo a los que se opongan a nosotros, a los que nos maltraten. Porque cuando nosotros bendecimos a todos, no importa que sean opositores a nosotros, vamos, dice la palabra del Señor, a heredar bendición. En cambio, lo que debemos hacer es seguir hablándole del Señor y dando testimonio de la esperanza que hay en nuestros corazones. La buena conciencia también es básica para ayudarnos a mantener buenas relaciones con los demás y vivir de una manera agradable y victoriosa. Finalmente, Dios nos ayudará a dominar las situaciones difíciles que nos toque vivir a causa de lo que otros hagan contra nosotros. En cambio, ellos serán avergonzados por sus falsas acusaciones. Si no se avergüenzan y no son capaces de reconocer sus errores ahora, lo harán en el día del juicio. La posesión
de una buena conciencia ante Dios es algo que no se puede valorar ni comparar con nada del mundo. La persona cuya conciencia es buena no tiene necesidad de actuar con indecisión ni con el temor de lo que dirán acerca de sus actos. Es capaz de tomar decisiones y actuar con toda confianza y con la fuerza de Dios a su favor. Oye, qué tremendo, ¿ah? Cuando nosotros tenemos una buena conciencia, somos capaces de tomar decisiones y actuar con toda confianza y con la fuerza de Dios a nuestro favor. Por ejemplo, cuando alguien ha usado su tiempo en la mejor forma posible y ha consagrado todos sus esfuerzos al Señor, no debe sentirse mal si otros lo censuran por no haber hecho más o por no haber realizado lo que esperaban ellos que hiciéramos. Son muchos más los beneficios que nos proporciona la posesión de una conciencia limpia. No es necesario mencionarlo porque los puedo resumir de la siguiente manera. La conciencia guiada por la palabra de Dios ayuda al cristiano a mantener una relación correcta con Dios y con los demás. Nuestra vida diaria en casa, el trabajo o la escuela impacta a los demás cuando permitimos que Dios obre en nosotros. En realidad, sobre todo hoy, a la gente del mundo los artículos de fe le interesan muy poco o le parecen todos igualmente buenos o igualmente malos. En cambio, todo el que observa atentamente la conducta de un cristiano consecuente se preguntará o se pregunta, ¿qué es lo que espera de la religión esta persona? ¿Por qué no corre con nosotros? Para que tal explicación de nuestra esperanza sea efectiva, el autor sagrado dice que ha de hacerse a presentar defensa como con amabilidad. Amados hermanos y hermanas, el semblante o disposición de ánimo agresivo y las palabras airadas no son propias del creyente sincero, sino del fanático, quien suple con el grito lo que le falta de razón. B. Con respeto, es decir, sin la arrogancia ni la autosuficiencia de quien se cree saberlo todo y no está dispuesto o dispuesta a escuchar las razones de nadie. El cristiano en esto, como en todo, ha de saber escuchar, lo cual se hace cada vez más difícil en el inicio de este siglo XXI, cuando casi todos se encuentran exclusivamente a sí mismos sin atender a lo que dicen los demás. Con buena conciencia, sin lo cual no solo resulta imposible dar buena explicación de nuestra esperanza, sino que se halla en peligro la misma fe. Como dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Esto es tremendo porque el apóstol Pablo escribe después que hay ministros
que caminaron con él, que militaron junto a él y que luego después abandonaron el barco, abandonaron la senda de Cristo. Dice que Demas era un tremendo ministro, pero dice que se quedó atrás porque amó al mundo. Por ejemplo, Himeneo y Fileto fueron contaminados. Ustedes saben que en la iglesia de Jerusalén fueron entrando muchos levitas y judíos de esos ortodoxos, y comenzaron entonces a meter, como decimos nosotros acá en panameño, cizaña. Por eso fue que tuvo que haber en Jerusalén el concilio, que aparece en el capítulo 15 de Hechos, porque esos que entraron, que querían meter el judaísmo en medio de la iglesia, entonces quería que la gente se circuncidara y todas estas cuestiones, y que celebraran todo lo que ellos celebraban. Entonces Bernabé y Pablo fueron a Jerusalén y hubo ese concilio, y allí los apóstoles acordaron que los gentiles no tenían que guardar ninguna cosa de la que ellos guardaban, de lo que ellos guardaban, ni fiesta, ni ninguna de esas cosas. Solo abstenerse de fornicación, de lo ahogado, de lo devorado por fiera, abstenerse de animales con sangre. Eso fue lo que escribieron los apóstoles y lo enviaron a las iglesias gentiles. Si hacen esto, le mandaron a decir, pásenla bien. Entonces es importante que nosotros sepamos que así como hubo en el primer siglo judaizantes que quisieron dañar la iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo lo hay mucho más. Y lo peor de esto es que hay una, como dice el apóstol Pablo, hay una comezón de oír. Ay, Dios mío, que la gente quiere estar metida aquí, quiero ver qué es lo que hay por aquí, con la curiosidad. Pero estamos viviendo en un tiempo peligroso, es un tiempo de anticristo, donde está operando el espíritu del anticristo. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que tener cuidado y tenemos que tener una buena conciencia, sin lo cual no solo resulta imposible dar una buena explicación de nuestra esperanza, sino que se halla en peligro la misma fe. En Efesios el apóstol Pablo escribió que nosotros no debemos ser llevados por todo viento de doctrina. Entonces yo no tengo que andar buscando nada. Mi meta es Jesús. Yo debo ser cristocéntrico. Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo, tomó forma de hombre, vino, habitó este mundo como hombre, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. El apóstol Juan dice que todo aquel que niega que Jesús vino en carne, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, es un anticristo. Así que si el judaísmo no acepta que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino en carne, que murió, resucitó y que es el Mesías, entonces es un sistema anticristo. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Estamos batallando por nuestras almas. Tenemos que permanecer agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que creen que pueden andar jugando.
Yo prefiero no tocar el terreno del enemigo, porque un día el Señor me dijo, Leslie, yo no quiero que tú juegues con los demonios. Los demonios no juegan. Por eso yo dije que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. O sea, tenemos que permanecer firmes, sin fluctuar, manteniendo la fe y la buena conciencia, y no dejar como lo hicieron algunos que naufragaron. Estamos rodeados de personas que observan cómo hablamos y nos comportamos. Así que dependamos de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y dejemos que guíe nuestras acciones y pensamientos. De este modo, nuestra influencia podría guiar a algunos a poner su fe en Cristo. Esto lo saqué de nuestro pan diario. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, el valor de una buena conciencia es incalculable. Nosotros hemos sido llamados para estar delante de Dios santos y sin mancha, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso el salmista dice, felices los hombres que son perdonados y cuyos pecados ya borrados son. Felices los hombres a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, mantengamos una conciencia limpia, una buena conciencia, para poder presentar buena defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en esta tarde a orar al Señor. Padre, estamos en el siglo XXI. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en este tiempo el amor de muchos se enfriaría y que muchos se quedarían en el camino. Por eso él dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El apóstol Pedro dijo por el Espíritu Santo que así como hubo en Israel falsos profetas, así en este tiempo habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras en medio de la iglesia, y por la avaricia harán mercadería de los que se duermen con palabras fingidas. Ayúdanos a poder detectar a esos falsos maestros. Ayúdanos a poder detectar a los falsos profetas, porque Señor Jesús, tú dijiste que los falsos profetas vendrían en tu nombre. No vienen en otro nombre, vienen en tu nombre, y dijiste que a muchos engañaría. Ayúdanos a permanecer firme para no ser engañados, que no dependamos de nosotros, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, sino que podamos depender totalmente de ti para estar cubiertos y protegidos, Señor Jesús. Queremos que nos ayudes a mantener una buena conciencia limpia para que nosotros seamos efectivos en la predicación del Evangelio, en la enseñanza y en el compartir nuestro testimonio personal con todos aquellos que necesiten escuchar las buenas nuevas de la salvación. Señor, dependemos de ti. Tú eres el que empezaste en nosotros la buena obra. Perfecciónala, Señor Jesús, hasta tu día. Tu palabra dice que si tú no edificas la casa, Señor,
En vano trabajamos los edificadores. Edifícanos. Pon en nosotros fundamentos apostólicos y proféticos, en donde no seamos movilizados y que no miremos ni a izquierda ni a derecha, sino seamos como Pablo, que él dice: yo tengo un punto blanco y ese punto es Cristo Jesús. Que Jesús sea el punto de nuestra mirada, que Jesús sea el centro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque queremos honrarte permaneciendo en el camino sin fluctuar. Padre, te doy gracias por todos aquellos que en esta tarde han escuchado esta disertación acerca del valor de la conciencia. Que tengamos pues una conciencia, como digo yo siempre, inocente, una vida santa y un estado de felicidad profundo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Les agradezco el haber estado conmigo este hermoso tiempo de este día jueves 26 de noviembre. Se nos va el año, 26 de noviembre del año 2020. Estamos ya en la postrimería de este año. Damos gracias al Señor porque Él nos ha guardado y ayudado hasta aquí, y esperamos que lo siga haciendo. Yo espero en el Señor que Él nos dé la oportunidad de poder estar juntos nuevamente el día domingo a las 5 de la tarde, donde seguiremos estudiando acerca del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llega ese momento, que el Señor le cubra, que el Señor le guarde, le bendiga y le prospere en todas las cosas. En mi deseo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.